¿Por qué un hombre que en algún momento parecía estar tan interesado, que te buscaba constantemente, que disfrutaba de tu compañía, ahora actúa como si nunca hubiera significado nada para él? Esa pregunta, que al principio solo pasa por tu mente, empieza a retumbar con fuerza cada vez que lo piensas. Intentas buscar razones, te dices a ti misma, ¿acaso dije algo mal? ¿Me mostré demasiado disponible? ¿Fui demasiado intensa sin darme cuenta? Pero la realidad es que, aunque solemos buscar respuestas dentro de nosotras, muchas veces la verdadera razón está más allá de nuestras acciones y comportamientos. Y aquí está la clave. El problema no eres tú, sino él. Entenderlo cambia por completo la perspectiva. A lo largo de los años, la sociedad nos ha vendido una imagen del hombre como una figura fría, segura de sí misma y aparentemente inmune al caos emocional. Nos enseñaron que los hombres no sufren como nosotras, que cuando desaparecen simplemente siguen adelante sin más. Pero esa es una de las mentiras más dañinas que se han perpetuado. La indiferencia de un hombre no siempre es sinónimo de desinterés. A veces, lo que parece ser indiferencia es simplemente una máscara, una fachada construida para ocultar lo que realmente siente. A veces, lo que se esconde detrás de su aparente calma es una tormenta interna, una lucha emocional que no sabe cómo procesar. Cuando un hombre te ignora o decide alejarse sin explicación alguna, lo más lógico es pensar que ya no le interesas. Pero, ¿te has detenido a reflexionar un momento sobre esto? Si de verdad no le importaras, si fuera simplemente irrelevante para él, no sentiría la necesidad de hacer tanto esfuerzo por desaparecer de manera tan evidente. Su ausencia sería mucho más sutil, casi imperceptible. No tendría que dejar claro con su falta de presencia que ya no está interesado. Pero cuando esa ausencia está cargada de un tono, de una intención y de un vacío calculado, es cuando empieza a revelarse la verdad detrás de su comportamiento. Un hombre que finge indiferencia no está demostrando su fortaleza, está luchando con sus propios sentimientos. Desde pequeños, a los hombres se les ha enseñado a reprimir sus emociones. Les dicen, no llores, no seas débil. Los hombres no se enamoran, conquistan. Así, cuando finalmente encuentran a alguien que los conmueve profundamente, alguien que toca partes de su ser que nunca habían conocido, el pánico se apodera de ellos. Su instinto de protección se activa y, en vez de enfrentar lo que sienten, se alejan. No porque no les importes, sino porque les importa más de lo que pueden manejar. La ironía radica en que ese alejamiento, esa fachada de frialdad, no es una muestra de fortaleza, sino de su mayor vulnerabilidad expuesta. Un hombre que está verdaderamente en paz consigo mismo no necesita desaparecer ni alejarse. No teme enfrentar lo que siente, ni mucho menos a la mujer que provocó ese despertar emocional. Pero aquel que recurre al silencio como estrategia está, de alguna manera, confesando que no sabe cómo lidiar con la intensidad de sus propios sentimientos. Aquí es donde muchas mujeres, sin darse cuenta, cometen un error común. En lugar de comprender lo que está sucediendo, se sumergen en el dolor y comienzan a sobreanalizarlo todo. El mensaje que tardó en responder, la llamada que nunca devolvió, el cambio en su lenguaje corporal, cada pequeño gesto se convierte en una pista a seguir en ese rompecabezas emocional. Pero este juego, en realidad, no es justo. ¿Por qué? Porque no todas las piezas están sobre la mesa. Él mismo no sabe lo que siente y espera que tú adivines lo que ni él comprende. La pregunta ya no debería ser ¿qué hice mal?, sino ¿por qué me estoy responsabilizando por algo que él no sabe gestionar? En lugar de seguir invirtiendo tu energía tratando de hacer que él reaccione, que regrese, que hable, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente dejar de reaccionar. No alimentes el juego. Porque cuando decides ignorar su indiferencia, cuando sigues adelante con tu vida sin buscar validación, sin perseguir respuestas, en ese momento la balanza comienza a cambiar. Y es que el verdadero temor de un hombre que te ignora no es perderte, sino que tú dejes de importarle. Que tu silencio se vuelva más fuerte que el suyo, que tu distancia ya no sea un castigo, sino una elección. Y cuando esto ocurre, su mayor estrategia se vuelve en su contra. Así que la próxima vez que te enfrentes a esta situación, recuerda que tu paz y tu poder no dependen de su respuesta. El control real está en tu capacidad de mantener tu centro, de no permitir que su indiferencia te haga perder tu equilibrio. Cuando entiendas esto, el juego ya no será el mismo. Es fascinante cómo un hombre puede pasar de mostrarte todo su interés y buscar tu compañía, a actuar como si nunca hubieras importado. Quizás te encuentras dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Hablé demasiado? ¿Estuve demasiado disponible o intensa sin querer? Intentas encontrar respuestas en tus propios actos, pero la verdad es que la causa de su cambio está mucho más allá de lo que pudiste hacer o dejar de hacer. En realidad, no se trata de ti, sino de él.
Y entender esto te libera de la carga de buscar respuestas dentro de ti misma. La sociedad ha forjado una imagen de los hombres como seres inmunes a las emociones, figuras frías que no se alteran por nada. Nos han dicho que los hombres no sienten de la misma forma que nosotras, que cuando se alejan es simplemente porque siguen adelante. Pero esto es solo una mentira que ha perdurado durante mucho tiempo. Lo cierto es que la indiferencia de un hombre no siempre significa que ya no le importas. A veces, esa indiferencia es solo una máscara que oculta una tormenta interna que no sabe cómo gestionar. Cuando un hombre decide alejarse sin dar explicaciones, sin un cierre claro, lo más fácil sería pensar que ya no le importas, que simplemente pasaste a ser irrelevante para él. Sin embargo, si realmente no le importaras, no necesitaría hacer un acto tan evidente de desaparecer de tu vida. Su ausencia sería mucho más sutil, casi imperceptible. Pero cuando el silencio está cargado de intención, cuando se muestra evidente que está buscando la forma de hacerte notar su falta, ahí es donde la verdadera historia comienza a revelarse. Un hombre que finge indiferencia en realidad está lidiando con sus propios sentimientos, un conflicto interno que no sabe cómo manejar. Desde pequeños, a los hombres se les enseña a reprimir sus emociones. Se les dice que no deben llorar, que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Y, sobre todo, se les inculca la idea de que enamorarse podría poner en riesgo su independencia. Cuando encuentran a alguien que realmente los impacta, que les despierta emociones que no pueden controlar, el miedo se apodera de ellos. Ese miedo es el motor de muchas de sus contradicciones. Les atrae estar cerca de ti, pero a la vez les asusta la vulnerabilidad que sienten cuando lo están. Te disfrutan, pero al mismo tiempo temen que lo que sienten sea algo que no están preparados para sostener. Esta contradicción interna crece con el tiempo hasta que, en busca de escapar, optan por el silencio. Pero detrás de ese silencio, lo que realmente sucede es una batalla interna. No están tranquilos, aunque parezca que sí. No están seguros, aunque intenten parecer inquebrantables. Esa indiferencia no es una muestra de que no les importas, sino de que no saben cómo enfrentar lo que están sintiendo. Lo que no comprenden es que alejarse no resuelve nada, solo lo pospone. Su temor de perder el control los lleva a esconderse detrás de esa fachada de frialdad. Pero lo peor es que en el proceso pueden perder lo que realmente les importa, porque una mujer puede ser comprensiva, empática y tolerante al principio. Pero cuando esa huida se repite una y otra vez, cuando la conexión comienza a desgastarse por la falta de presencia, cuando la distancia se convierte en un patrón habitual, algo cambia en ella. El gran error de muchos hombres es pensar que pueden seguir desapareciendo sin consecuencias, que su ausencia no afectará a la otra persona. El silencio solo genera intriga cuando la mujer sigue emocionalmente involucrada, cuando aún tiene esperanzas de que algo puede cambiar. Pero una vez que ella empieza a mirar hacia otro lado, la dinámica de la relación cambia para siempre. Y lo más trágico es que, en la mayoría de los casos, el hombre no te ignora porque ya no le importes. Lo hace porque no sabe cómo procesar lo que siente. No sabe cómo ser vulnerable sin sentir que eso lo hace más débil. No sabe cómo decir me importas sin sentirse expuesto. Entonces, prefiere esconderse, taparse tras esa indiferencia que cree que le da control. Lo que él no entiende es que mientras él huye de sus emociones, tú estás aprendiendo a vivir sin él. Mientras él se convence de que la distancia lo hace más fuerte, tú estás descubriendo que no necesitas a alguien que no puede quedarse. Y cuando él se dé cuenta del vacío que ha dejado en tu vida, tal vez ya sea demasiado tarde. Porque una mujer que ha aprendido a vivir sin alguien que no supo valorarla no volverá atrás, no por orgullo, sino porque ha encontrado su paz, su claridad, y sabe que su valor no depende de la presencia de alguien que no sabe cómo estar. Recuerda que no se trata de esperar a que él vuelva. Se trata de ser consciente de tu propio valor, de entender que no necesitas a alguien que no pueda enfrentar lo que siente, alguien que no puede sostener una conexión profunda y genuina. Tu paz y tu bienestar dependen de ti, no de su capacidad de gestionar lo que siente. Tú eres la dueña de tu historia, y lo que elige hacer o no hacer no define lo que eres. La verdadera fuerza está en tu capacidad de seguir adelante sin depender de nadie que no sepa realmente cómo estar a tu lado. Si has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar sobre este proceso. ¿Realmente estás esperando a alguien que no sabe cómo ser vulnerable contigo? ¿O estás lista para soltar lo que no te permite avanzar y descubrir tu propia fuerza? La vida es tuya, y tú eres quien decide cómo escribir tu historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que, muchas veces, el dolor que sientes no proviene de la otra persona, sino de cómo interpreta su ausencia? Sí, lo has oído bien. Es probable que, en muchas ocasiones, el sufrimiento que experimentas cuando alguien se aleja de tu vida no tiene nada que ver contigo, sino con los propios miedos y bloqueos de esa persona. Puede sonar impactante,
pero es una verdad que pocos se atreven a enfrentar. El silencio del otro no es un juicio sobre tu valor, sino una manifestación de su incapacidad para manejar lo que siente. Y cuando esto ocurre, lo que realmente necesitas hacer no es buscar comprender lo que él no puede expresar, sino liberarte de ese peso. Ahora bien, tal vez te estés preguntando, ¿cómo supero esto, cuando la otra persona ni siquiera tiene el valor de abrirse conmigo? La respuesta es sencilla, pero poderosa. El problema no está en ti, sino en quien no sabe construir nada con lo que siente. Un hombre que se aleja, que huye de sus propios sentimientos y que no actúa conforme a lo que desea, no es alguien a quien necesites descifrar. Él necesita ser liberado. Porque, al final, su indiferencia no está diciendo no me importas, sino no sé cómo manejar lo que siento por ti. Y ese es un dilema que él debe enfrentar por sí mismo, o arriesgarse a perder a la persona que más ha tocado su alma. Desde temprana edad, muchos hombres son enseñados a ocultar sus emociones, a creer que mostrar vulnerabilidad es un signo de debilidad, y que la verdadera fuerza radica en mantener el control sobre todo. Pero, ¿adivina qué? Esa idea distorsionada de lo que significa ser fuerte es justamente lo que les impide conectarse de manera genuina con los demás. Cuando alguien despierta sentimientos profundos en ellos, algo que no pueden controlar ni entender completamente, el primer sentimiento no es alegría, sino miedo. Y ese miedo es la raíz de muchas de sus contradicciones. Se acercan, pero al mismo tiempo sienten la necesidad de alejarse, porque tienen miedo de perderse en algo que no pueden controlar. Se sienten vivos contigo, pero también vulnerables, y no saben cómo manejar esa dualidad. Y es en el momento en que esa contradicción se vuelve insostenible cuando la fuga se convierte en la solución más fácil. Es aquí donde el silencio se convierte en su único mecanismo para intentar recuperar el control sobre sus emociones. ¿Sabías que detrás de esa actitud, en realidad, hay una batalla interna? Muchas veces, cuando un hombre se aleja, no está en paz, aunque exteriormente parezca calmado e indiferente. La verdad es que él no está seguro de lo que siente, y esa falta de claridad se refleja en sus acciones. Los hombres a menudo se sienten atrapados entre el deseo de acercarse y el temor a lo que eso puede significar. A medida que se dan cuenta de que sus sentimientos por ti son más profundos de lo que esperaban, su sistema de defensa se activa, y es ahí cuando el distanciamiento comienza a manifestarse de manera repentina. Pueden desaparecer por días, volverse fríos sin razón aparente, cambiar su forma de comunicarse, no porque ya no sientan, sino porque sienten demasiado y no saben cómo lidiar con eso. La indiferencia, en realidad, no es una falta de sentimientos, sino una forma de huir de esos sentimientos. Ellos no saben cómo gestionarlos, no entienden cómo manejar la vulnerabilidad que surge cuando alguien se vuelve demasiado importante para ellos. Y lo peor de todo es que ni siquiera son conscientes de esta lucha interna. Para ellos, desaparecer es una forma de recuperar el control, pero lo que no comprenden es que, al hacer esto, lo único que están haciendo es postergar la confrontación con lo que sienten. Y en ese proceso, corren el riesgo de perder a la persona que más ha tocado su alma. Porque, ¿qué ocurre cuando esa huida se repite una y otra vez? La mujer que antes era paciente, comprensiva, que estaba dispuesta a tolerar su silencio y sus ausencias, empieza a cambiar. El gran error de muchos hombres es pensar que pueden seguir desapareciendo sin consecuencias. Creen que, al hacerlo, mantienen el poder, que su silencio genera intriga, que la otra persona seguirá esperando. Pero se olvidan de algo fundamental. Esto solo funciona mientras la mujer siga emocionalmente involucrada. Cuando ella comienza a ver la realidad, cuando se da cuenta de que ha estado esperando algo que tal vez nunca llegará, la dinámica cambia por completo. Es en ese momento cuando el hombre empieza a darse cuenta de lo que realmente ha perdido. El silencio, la indiferencia, dejan de ser herramientas eficaces cuando la mujer ya no está esperando que regrese, cuando ella se da cuenta de que puede vivir sin él, que ha aprendido a sanar y seguir adelante sin la necesidad de su presencia. Y cuando el hombre finalmente se da cuenta de lo que ha dejado escapar, tal vez ya sea demasiado tarde. El peor error que puedes cometer es continuar esperando una respuesta que nunca llegará. La clave no está en aferrarte a lo que no puedes controlar, sino en aprender a vivir sin depender de alguien que no sabe valorarte. Cuando dejas de buscar respuestas que nunca llegarán, empiezas a recuperar tu paz interior. Dejas de buscar explicaciones donde no las hay y comienzas a ser responsable de tu propio bienestar emocional. Ya no necesitas que nadie te confirme tu valor, porque sabes, desde lo más profundo de ti, que no tienes que esperar que alguien más lo haga. La única validación que realmente necesitas es la tuya propia. Y eso es lo que realmente transforma la dinámica. Cuando dejas de reaccionar, de buscar su aprobación, cuando te liberas de esa necesidad, te conviertes en una persona completamente diferente, mucho más fuerte,
más segura de ti misma. Y esa energía es lo que hace que los demás, incluso los que te han herido, empiecen a preguntarse si han perdido algo realmente importante. Porque lo que has descubierto es que tu bienestar no depende de nadie más, sino de ti misma. Entonces, ¿qué harás con esta revelación? ¿Vas a seguir esperando en la sombra de alguien que no sabe quedarse? ¿O vas a tomar el control de tu vida y continuar con tu camino, sin esperar una confirmación externa, porque sabes que el único que puede validar tu valor eres tú misma? Si este mensaje resonó contigo, te invito a reflexionar profundamente sobre lo que realmente necesitas para avanzar en tu vida. Déjame tu comentario. Suscríbete para más contenido transformador, y recuerda que tu paz y tu felicidad están dentro de ti, solo tienes que reconocerlo. La libertad emocional es un concepto poderoso, porque aunque un hombre pueda ignorarte, alejarse o desaparecer por completo, cuando tú decides no reaccionar ante esa indiferencia, lo que sucede es algo asombroso. Esa indiferencia, que parecía ser un obstáculo o una herida, pierde completamente su poder sobre ti. En lugar de sentirte rechazada o impotente, sin esfuerzo alguno, sin manipular la situación, logras recuperar el control, pero no sobre él, sino sobre ti misma. Y ese es el verdadero poder, el que no depende de que alguien más te elija para que tú te sientas valiosa. Es el poder que nace cuando dejas de esperar y comienzas a vivir plenamente. Cuando un hombre actúa desde la indiferencia, es común que las personas supongan que lo hace porque tiene el control. Muchos creen que su silencio es una señal de fuerza, de determinación, de desinterés absoluto. Pero lo cierto es que la indiferencia no refleja seguridad, sino todo lo contrario. Es un claro indicio de que algo dentro de él está tambaleando, de que hay una inseguridad profunda que necesita ocultar. Un hombre emocionalmente maduro no utiliza el silencio como herramienta para probar su independencia. No siente la necesidad de demostrar desapego para validar su autonomía emocional. Él sabe cómo comunicarse con claridad, cómo mostrar sus emociones sin temor, sin miedo a la vulnerabilidad. Sin embargo, el hombre que opta por desaparecer, que prefiere ignorar y enviar señales confusas, está actuando desde el miedo. Y ese miedo, aunque no siempre es evidente, tiene una raíz profunda, el temor de no ser suficiente. Muchos hombres, aunque no lo admitan abiertamente, creen que si se entregan por completo, si muestran demasiada vulnerabilidad, perderán el respeto. Temen que si se muestran tal como son, podrían ser vistos como débiles o expuestos a que alguien los lastime. Es por eso que prefieren mantenerse a una distancia emocional, permaneciendo en una zona cómoda donde tienen el control. Evitan entrar en un terreno donde las emociones puedan hacerlos sentir inseguros. Esa inseguridad, a menudo, no es visible de inmediato. En muchos casos, se disfraza de arrogancia, de un silencio calculado, de una supuesta indiferencia que, en realidad, solo está cubriendo el miedo interno a la conexión real. Un hombre que se aleja de manera constante, que busca mantener la distancia emocional, es un hombre que está luchando consigo mismo, con sus propios temores e inseguridades. Y esa lucha interna, aunque no la vea nadie más, es lo que lo lleva a actuar de esa manera. Es importante entender que este comportamiento no es una muestra de poder o control, sino un reflejo de su incapacidad para manejar sus propios sentimientos. Y aunque pueda parecer que tiene el control, en realidad, lo que está haciendo es huir de lo que no sabe cómo enfrentar. La indiferencia, en estos casos, no es un signo de fortaleza, sino un mecanismo de defensa para protegerse de lo que percibe como una amenaza a su estabilidad emocional. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si estás atrapada en esta dinámica, es fundamental que reconozcas que su indiferencia no tiene nada que ver contigo. No eres tú quien debe probar algo ni esperar una validación de alguien que no sabe cómo manejar sus emociones. La verdadera fuerza reside en tu capacidad para soltar, para liberarte de la necesidad de ser elegida, de esperar que alguien te demuestre que eres valiosa. Cuando dejas de depender de la validación externa, es cuando realmente te encuentras con tu poder interno, y eso, créeme, no tiene precio. La verdadera libertad emocional se alcanza cuando tomamos la decisión de dejar de reaccionar ante la indiferencia. Un hombre puede alejarse, desaparecer o simplemente ignorarte, pero cuando tú decides no permitir que eso te afecte, esa indiferencia pierde su poder. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte valiosa. El control que recuperas no se trata de control sobre él, sino sobre ti misma. Ese es el poder real. El de decidir cómo vivir tu vida sin depender de las respuestas de los demás, el de soltar la espera de algo que tal vez nunca llegue y empezar a construir tu propia felicidad. Es esencial entender que cuando un hombre actúa desde la indiferencia, no está mostrando fuerza, como muchos podrían pensar. Lo que realmente está haciendo es protegerse, evadir lo que no sabe gestionar.
No se trata de un juego de poder, sino de una forma de lidiar con sus propias inseguridades. La indiferencia no es más que una fachada que utiliza para evitar enfrentar lo que siente, lo que lo hace vulnerable. Por eso, cuando un hombre se aleja en el momento en que la conexión comienza a profundizarse, en lugar de preguntarte qué hice mal, pregúntate, ¿qué es lo que él no puede enfrentar? Muchas veces, no se trata de ti, sino de lo que representas para él. A menudo, representas un tipo de conexión emocional que él nunca imaginó tener, y eso lo descoloca. Porque aunque lo niegue, muchos hombres temen que una mujer tenga poder sobre sus emociones, y cuando lo sienten, prefieren tomar distancia. No es que no sientan, es que sienten demasiado. Aquí se da una de las grandes paradojas: mientras tú buscas explicaciones, él lucha internamente por no verse afectado. Mientras tú revisas sus silencios, él intenta convencerse de que no está perdiendo el control. Pero en realidad, lo está perdiendo. Cada vez que tiene que fingir que no le importas, cada vez que mantiene distancia para sentirse fuerte, está confirmando que en el fondo sí le importas, que sí siente, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces surge el juego de poder, un juego que no comenzó contigo, sino con sus propias heridas. Tal vez en el pasado fue rechazado, traicionado o juzgado por mostrar emociones. Quizás aprendió que el amor es sinónimo de pérdida o que entregarse es exponerse. Por eso, en lugar de construir desde el sentimiento, ahora construye desde la estrategia, desde la manipulación emocional, desde la indiferencia como forma de defensa. Pero hay algo que él no anticipa, que tú no estás obligada a jugar ese juego. Puedes retirarte en cualquier momento, puedes decir esto no es para mí, sin resentimientos, sin drama, solo con claridad. Porque una mujer que ha trabajado en su autoestima, que ha aprendido a no depender emocionalmente del comportamiento ajeno, es inmune a la manipulación emocional. No se trata de que no sientas, sino de que elijas no quedarte en un lugar donde no hay reciprocidad. Y ahí es donde se rompe su esquema. El hombre que juega con la indiferencia espera que tú reacciones, que insistas, que te preocupes por él. Pero cuando no lo haces, su seguridad artificial se desmorona. Ya no tiene control, ya no puede prever tus movimientos, porque tu silencio ahora es tu respuesta. Y esa es la clave. No te dejes atrapar en un juego donde no hay ganadores, porque el verdadero poder está en tu capacidad de elegir y de no depender de las emociones de los demás para sentirte completa. La verdadera autenticidad no es una táctica ni una estrategia. No es un intento de manipular la situación ni de provocar ninguna reacción. Es simplemente la consecuencia natural de cuando alguien decide dejar de involucrarse emocionalmente en algo que no le aporta. Y eso, para él, es más aterrador que cualquier reproche. Un reproche implica que todavía estás allí, que aún te importa, que sigues esperando una respuesta emocional. Pero cuando tu reacción es la calma, cuando ya no tienes expectativas, cuando dejas de necesitar comprender lo que está sucediendo, es entonces cuando él empieza a cuestionarse todo, pero lo hace desde la inseguridad. Se pregunta, ¿la estoy perdiendo? Porque ya no me busca, ¿qué cambió? Pero lo que realmente cambió no fue un solo momento, sino tu energía, tu enfoque y tu disposición para seguir alimentando una dinámica que ya no te sirve. Y en el momento en que una mujer se retira con dignidad, sin rencor, sin necesidad de hacer ruido ni de demostrar que está herida, la indiferencia del hombre pierde todo su poder. Al principio, su silencio parece una jugada maestra. Él desaparece, se muestra ausente y evasivo. Tú, al principio, reaccionas con ansiedad, con preguntas sin respuesta, con una necesidad urgente de entender qué está pasando. Para él, esto parece ser una señal de que su estrategia está funcionando. Cree que el vacío que dejó está provocando más deseo, más apego, más obsesión. Piensa que al alejarse, te convierte más en suya. Y, efectivamente, al principio ese silencio duele. Te obliga a mirar dentro de ti misma, a cuestionar todo, a pensar que tal vez cometiste un error, a suponer que su ausencia es una especie de castigo por algo que hiciste o dejaste de hacer. Pero con el tiempo, si eliges no quedarte atrapada en esa narrativa de dolor, algo empieza a cambiar dentro de ti. Porque el dolor, cuando se comprende, deja de ser un castigo y se convierte en una lección. Y sin que lo notes, comienzas a soltar. Dejas de revisar tu teléfono cada 5 minutos esperando alguna señal. Dejas de contar los días desde la última vez que te habló. Dejas de preguntarte si aún piensa en ti. Y en lugar de eso, empiezas a concentrarte en ti misma, en tus proyectos, en tus pasiones, en tu paz, en tu vida. Mientras tú regresas a tu esencia, él sigue confiando en que su silencio tiene algún tipo de efecto sobre ti. Cree que su ausencia aún te pesa, que sigues atrapada en el desconcierto y la incertidumbre. Pero lo que él no sabe es que el tiempo no juega a su favor.
Mientras más se aleja, más lo alejas en tu mente. Mientras más te ignora, más indiferente te vuelves tú. Y mientras más silencio ofrece, más silencio aprendes a abrazar. Y llega un momento en que, de forma inevitable, él se da cuenta, ya no estás. Y no se trata de que hayas dejado de sentir o de que hayas hecho un esfuerzo consciente por desaparecer. Se trata de que, en el proceso de recuperar tu poder, has dejado de depender de su presencia para validarte. Has aprendido a verte a ti misma como suficiente, sin necesidad de que él te lo confirme. Y eso, aunque no lo veas en ese momento, es lo que realmente cambia la dinámica. Porque, al final, no se trata de él. Se trata de ti y de cómo te ves a ti misma. Si algo de esto resonó contigo, si sientes que estás lista para dejar de esperar y empezar a vivir plenamente, te invito a compartir este mensaje con alguien que necesite escuchar estas palabras. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire a tomar el control de tu vida emocional y, por supuesto, dejarme tu comentario. ¿Estás dispuesta a dejar de esperar respuestas y a tomar las riendas de tu felicidad? ¿Y si te dijera que lo que más atrae a un hombre no es tu belleza, ni tu entrega, ni siquiera el amor que le das, sino el momento exacto en que dejas de intentar? Sí, lo que más lo sacude no es tu presencia, sino tu retiro silencioso. Lo que lo deja sin saber qué hacer no es cuando lo confrontas, sino cuando ya no hay reclamos, ni explicaciones, ni necesidad de entender nada. Es cuando tu silencio ya no busca respuestas, cuando tu calma no es paz sino desvinculación emocional, ahí es cuando empieza su verdadero caos. Porque mientras tú todavía te preocupas, mientras aún haces preguntas o buscas sentido en lo que pasó, él siente que tiene el control, que tu mundo gira un poco alrededor del suyo. Pero cuando desaparece tu reacción emocional, cuando dejas de darle esa atención constante, algo dentro de él comienza a desmoronarse. Y no es porque se haya dado cuenta de golpe que te quiere, sino porque ya no sabe cómo hacer para recuperar el lugar que una vez tuvo y que ahora, claramente, ha perdido. Ser auténtica no es una pose, no es una estrategia ni una técnica para llamar la atención. Es una consecuencia inevitable de un proceso interno, el de agotarte emocionalmente hasta el punto en que simplemente ya no puedes seguir dando. Y ese momento no llega con gritos ni con discusiones. Llega con una tranquilidad firme, con una decisión silenciosa que marca el fin de un ciclo. Porque cuando una mujer decide dejar de invertir su energía en alguien que no la valora, no necesita anunciarlo. Se nota, se siente, se respira. Él, que antes encontraba seguridad en tu disponibilidad, empieza a confundirse. Ya no entiende por qué no respondes como antes, porque tu mirada cambió, porque ya no preguntas ni reclamas. Y ahí comienza su inseguridad, se pregunta si te está perdiendo, si hay otro, si cometió un error. Pero no se trata de otro hombre ni de venganza. Se trata de ti, de tu evolución, de tu despertar, de tu decisión consciente de no seguir alimentando una relación que te apaga por dentro. La mujer que se retira sin drama, sin culpas, sin escándalo, desarma a cualquiera. Porque su silencio ya no es una pausa, es una transformación. Es haber aprendido que no hay mayor paz que la que se encuentra cuando dejas de pedir amor donde no lo hay. Y esa serenidad, auténtica, poderosa, indiscutible, es más impactante que cualquier palabra. Porque no se trata de hacer lo mismo que él hizo, de devolver la indiferencia, sino de reconectarte contigo al punto que ya no necesitas nada de quien no supo sostenerte cuando estuviste ahí. Al principio, él cree que su ausencia causa impacto, que su silencio te hará volver corriendo, que tu necesidad de claridad lo mantendrá como figura central en tu mente. Pero con el paso del tiempo, cuando tú eliges no quedarte atrapada en la espera, la narrativa cambia por completo. Dejas de revisar tu teléfono compulsivamente, dejas de imaginar posibles escenarios, dejas de preguntarte si hiciste algo mal. En lugar de eso, empiezas a reconstruirte, a mirar hacia adentro, a cuidarte como nadie más lo ha hecho. Y en esa reconstrucción, vuelves a ti, a tus metas, a tu esencia, a tu valor. Él sigue creyendo que puede regresar cuando quiera. Pero lo que no sabe es que mientras más tiempo pasa, más te liberas. Más aprendes a estar contigo. Más lejos lo colocas, no solo de tu vida, sino de tus pensamientos. Porque cuando sanas, la necesidad se reemplaza por discernimiento. Y ya no lo ves como el que se fue, sino como el que nunca supo quedarse. Entonces, llega el día en que él siente el vacío. Pero no el tuyo, el suyo. Porque su estrategia se vuelve contra él. Lo que creyó que era poder, ahora es su mayor debilidad. Porque tú, sin ruido, ya no estás. No estás emocionalmente disponible. No estás esperando. No estás dispuesta a repetir lo que tanto te desgastó. Y eso, para él, es más impactante que cualquier confrontación.
Y si este mensaje te removió algo por dentro, si sentiste que te hablaba directamente a ti, compártelo con esa amiga que necesita despertar. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que no solo te acompaña, sino que te transforma desde lo más profundo. Déjame tu comentario abajo. ¿Estás lista para dejar de esperar a quien no sabe quedarse? Justo cuando ya habías soltado la esperanza, justo cuando habías hecho las paces con el silencio, aparece. Sí, ese mensaje que no esperabas, esa llamada que llega como si hubiera sido lanzada al azar por el universo. A veces no es más que una reacción a una historia, una frase sin contexto, un hola que parece inocente pero carga el peso de toda una historia no resuelta. Peor aún, viene disfrazado de cortesía. ¿Cómo estás? Como si todo lo que dolió hubiera sido un malentendido menor, como si su distancia no hubiera marcado tu alma. Pero tú ya no estás donde él te dejó. Mientras él se convencía de que su ausencia te mantenía atada a su sombra, tú tomaste una decisión radical y poderosa. Dejaste de esperarlo. Mientras él jugaba a la indiferencia, tú apostaste por tu renacimiento. Mientras él se refugiaba en el silencio como si eso lo protegiera, tú encontraste respuestas en ti misma. Y lo más sorprendente es que esas respuestas no llegaron por medio de sus explicaciones, sino a través de tu propia evolución. Porque cuando una mujer empieza a verse con claridad, deja de mendigar migajas de atención y empieza a servir banquetes de amor propio. Él creyó que el tiempo era su aliado. Pensó que al desaparecer, generaría en ti ansiedad, necesidad, deseo de tenerlo cerca. Se equivocó, porque en su ausencia tú floreciste. Aprendiste a respirar sin su validación. Te reconstruiste con cada pedazo de silencio que dejó. Mientras él callaba, tú te escuchabas más fuerte. Y ahora que intenta volver, con la idea de que todo puede volver a ser como antes, ya es demasiado tarde. Lo que más se descoloca no es tu rechazo, sino tu paz. No encuentra enojo, ni reproches, ni dramatismo en tus ojos. Solo ve calma. Esa tranquilidad que llega cuando el alma ya no necesita demostrar nada, cuando se ha entendido que el amor verdadero nunca se construye desde la espera dolorosa. Él buscaba a la mujer que solía responder con urgencia, que preguntaba por qué, que abría las puertas sin exigir explicaciones. Pero esa versión tuya ya no existe. Has sido reemplazada por una mujer que aprendió a elegir desde la conciencia, no desde la carencia. Y entonces, ante tu serenidad, se desespera. Porque lo que había ignorado con tanta seguridad ahora lo quiere recuperar. Empieza a hacer lo que nunca se atrevió, justificarse. Habla de sus miedos, de su confusión, de que no quería hacerte daño. Te dice que necesitaba tiempo, que no supo manejar lo que sentía. Pero tú ya no estás parada en el mismo lugar emocional. Has recorrido un camino que él no caminó contigo, y en ese trayecto encontraste algo que lo cambia todo, claridad. Ahora lo observas desde otra perspectiva. No hay rabia, no hay rencor, solo distancia emocional. Porque cuando una mujer deja de idealizar, también deja de necesitar. ¿Lo escuchas? Sí, pero no como antes. Sus palabras, que antes te estremecían, ahora no te tocan. Lo que antes parecía mágico, hoy suena hueco. Porque ya no se trata de lo que dice, sino del momento en el que lo dice. Y él llega tarde. Su regreso no puede curar lo que su ausencia desgastó. Ya no hay eco en tu alma para sus palabras. Y quizás eso es lo más difícil de aceptar para él, que su regreso ya no causa impacto. Porque lo que tú deseabas ya no vive dentro de ti. Ese anhelo pertenecía a una mujer que ya no está. La que está hoy sabe lo que vale, sabe lo que necesita, y sobre todo, sabe lo que no está dispuesta a aceptar. Él, confundido, empieza a notar el vacío. No el que dejó en ti, sino el que ahora habita en él. Porque tú te alejaste en silencio, sin hacer ruido, sin buscar venganza. Solo creciste. Solo floreciste lejos de él. Y ahí está la gran paradoja. Él creyó que desaparecer lo haría más deseado. Creyó que podía volver en cualquier momento, y que tú estarías esperando. No contó con tu despertar. No contó con tu transformación. Y ahora que quiere reaparecer, se encuentra con una realidad que no esperaba. Tú ya no estás ahí. Porque comprendiste que quien no te elige con claridad no merece ocupar espacio en tu vida. Porque ya no se trata de si vuelve o no. Se trata de si tú, con todo lo que ahora sabes y sientes, realmente lo elegirías de nuevo. ¿Quién realmente quiere saber? ¿Quién necesita una explicación? ¿Quién se pregunta qué pasó, qué significó todo aquello? Mientras tanto, tú sigues tu camino, sin necesidad de justificarte ante nadie. Has entendido algo fundamental: no todas las historias requieren un cierre. Algunas simplemente terminan cuando decides no volver a abrir esa puerta. Y esa es la verdad que más le duele. No es tu rechazo lo que lo hiere, es tu completa indiferencia.
Esa certeza que ahora tienes, de que ya no estás, de que no vas a insistir, de que no hay más espacio para él en tu vida. Y todo esto es el resultado directo de su propia estrategia. Porque quien juega con la distancia, quien utiliza el silencio como arma, debe estar preparado para una dura realidad. La otra persona puede aprender a vivir sin él. Llega un momento en la vida de toda mujer, un punto de inflexión, donde se da cuenta de que ya no necesita una explicación. No porque se haya rendido o resignado, sino porque ha comprendido que el silencio, en sí mismo, también es una respuesta. Y en ese momento ocurre algo profundamente transformador. La energía que antes estaba dirigida a alguien más, ahora regresa a ella misma, y con esa energía renace, se reconecta con su centro. Ya no se trata de orgullo ni de venganza. No hay juego de indiferencia, solo una evolución natural. Un proceso que comienza con dolor, pero que, con el tiempo, la lleva a alcanzar un estado mucho más grande: la paz. Una paz que no requiere cerrarse en ciclos ni buscar explicaciones verbales. Una paz que no depende de que alguien regrese o de que entienda lo que perdió. Porque la mujer que ha sanado ya no mira atrás con nostalgia. Ella mira hacia adelante con claridad. Ya no espera que el otro cambie. Ella cambió. Y en ese cambio, entendió que no necesita reabrir la puerta de alguien que no tuvo el valor de quedarse cuando más importaba. Así que cuando él intenta regresar, ya no encuentra a la misma mujer que dejó atrás. Ya no está la necesidad, ni la espera, ni la expectativa. Lo que él consideraba como su control sobre la situación, ese silencio que creyó que podía manipular, ahora se ha transformado en su peor enemigo. Fue el espacio que ella necesitaba para reconstruirse, para entender que no necesita mendigar atención para sentirse valiosa. Y ahora viene la lección definitiva: la indiferencia no es una estrategia para generar deseo. Es una elección. Una elección que toma la mujer cuando se da cuenta de que no puede sostener algo que no le da paz. Y el verdadero problema de jugar a ignorar es que, en el proceso, puedes terminar siendo olvidado. Porque una mujer puede tolerar la ausencia, sí, pero no indefinidamente. Cuando su mente se adapta y su corazón deja de latir por alguien que no supo estar presente, ahí es donde todo cambia. No hay regreso posible. Él pensó que podría volver cuando quisiera, que su presencia sería suficiente para reactivar lo que algún día hubo. Pero lo que no anticipó es que ella se ha transformado en alguien que ya no lo necesita. Ella ha aprendido que, a pesar de haber querido mucho, de haber entregado todo, cuando se cansó, cuando se dio cuenta de que lo que ofrecía no era valorado, su energía cambió. Y una vez que esa energía se ha transformado, no hay vuelta atrás. Nadie puede devolverla al punto donde estaba antes. Porque esa mujer ahora sabe vivir sin él. Y esa es la libertad más temida por quien pensaba que tenía el control, por quien pensó que su silencio nunca traería consecuencias. La verdad es que, al final, quien realmente pierde no es la persona ignorada, sino aquella que creía que su indiferencia no tendría repercusiones. Este no es solo un relato de amor y desamor. Es una historia sobre crecimiento, sobre conciencia, sobre el descubrimiento de la identidad propia. Es un viaje emocional que muchas mujeres han recorrido, y que solo algunas logran superar más fuertes, más sabias, lo más importante, en paz. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, cuando deja de poner su valor en manos de otros, cuando comprende que lo que realmente merece nunca la hará dudar, todo cambia. Y si estás leyendo esto, o escuchando estas palabras, tal vez ya estés en ese punto de tu vida, donde la elección de tu paz es la única que importa. Tal vez ya hayas entendido que lo único que necesitas es tú misma, y que lo demás llega cuando debe llegar, o se va cuando ya no tiene lugar en tu vida. O tal vez lo estés buscando. Sea cual sea el momento en el que te encuentres, recuerda esto: tu valor no depende de la presencia de nadie. Tu fortaleza nace de tu capacidad de soltar lo que no te nutre y de abrazar con firmeza lo que sí. Porque a veces, la mayor declaración de amor propio no es resistir, insistir o esperar. Es simplemente cerrar una puerta y no volver a mirar atrás. Porque quien sabe lo que merece, no acepta menos. Porque quien se elige, aprende que a suapas vale maíz do que cualquier retorno improbable. Y porque, aunque duela al principio, el alma siempre agradece cada paso que la acerca de vuelta a sí misma.